Hello, hello, muy buenas noches. ¿Qué hacer si estás en legal? ¿Cómo recupero mi crédito? Este es un live que vamos a hacer con ProUsuario, una dependencia de la Superintendencia de Bancos, y me encantó esta invitación porque realmente luego del COVID yo creo que es un tema muy acertado para este momento. Ya aquí veo la solicitud desde ProUsuario y ahora saludamos. Hola, hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Félix? Un gusto saludarte en el día de hoy y estar aquí con ustedes y con toda tu comunidad. Igual, igual. Yo les decía a las personas que se van conectando que qué hacer si caíste en legal, cómo recuperar tu crédito, no necesariamente en legal, sino si tuviste un poco de atraso y que luego del tema COVID, yo creo que es un tema bastante aceptado para este tiempo, porque yo creo que fue el mismo superintendente que escribió una vez en un artículo que no tener crédito es como la lepra del siglo XXI. Serían los leprosos bancarios. Ahí se me congeló. Juliana, si me escuchas, déjame saber que se congeló. Voy a seguir desarrollando lo que decía, que no tener crédito es como ser un leproso bancario, porque evidentemente todo se complica un poco más. Me parece que se cayó. Aquí me está enviando la solicitud nuevamente. Denos un segundito, que parece que a esta hora siempre hay muchos lives y por eso a veces se frisa, pero Juliana del Ramón, que es la directora de ProUsuario, ya está conectándose de nuevo. Veo que me pones que sí, que aquí estás, pero a mí me sale solo mi pantalla. O sea que si tú estás ahí, yo no puedo verte, la interacción se hace un poquito incómoda. Déjame yo entonces salir y volver a entrar. Confírmame por el chat antes de hacerlo. Ahí te invité de nuevo, vamos a ver. No, no salgas, estoy aquí, estoy aquí. Ya, ¿Cómo estás? ya, Bueno, perfecto. estamos en vivo, eso pasa. Sí, sí. Y como dices, sí, sin duda a esta hora el bando de la banda de anchas, el ancho de banda se, se, se Se intensifica. congestiona. Sí, así es. O sea Sí, que, sí. pero sigue, continúa, que sí, sin duda Bueno, ese para símil del empezar con el tema. superintendente sobre los leprosos bancarios es poderoso. Sí, sí, es un buenísimo artículo. Y en resumen, yo diría que todo se te complica si tú no tienes crédito, porque comprar un carro es muy incómodo. Es probable que en el banco no te aprueben o tengas que ir al sector informal o no regulado y te salga mucho más caro. Si vas a alquilar una casa, también el dueño, el propietario, te pide un historial para ver cómo tú pagas, porque lo tomas de referencia de cómo irías a pagar el alquiler. Si quieres sacar una línea fija de teléfono, también te buscan y si no tienes buen historial, es posible que te la rechacen. Y quizá aquí todavía esa cultura no ha llegado, pero leí hace unos años que en Estados Unidos, si ya la relación de noviazgo iba a pasar a otro nivel, te preguntaban tu esposo antes de dar el paso. Entonces, cónchole, ni carro, ni casa, ni pareja, ni celular. Es como bien incómodo. Entonces, ¿cómo ProUsuario ayuda a quizá que eso pueda ser más fácil? ¿Y cuál es la función principal de ProUsuario? Mira, empecemos por lo básico. ¿Qué es ProUsuario? Porque hemos hablado muchísimo y nos encanta participar de estos encuentros como lo que tenemos contigo hoy, con tu comunidad y estar también activos en los medios sociales, en los medios de prensa y en las redes sociales. Pero la verdad es que sigue siendo bien importante que el usuario entienda esa propuesta de valor que le llega desde la Superintendencia de Bancos. Y ProUsuario es precisamente una dependencia, es un departamento de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana que está creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario financiero.
en todas sus interacciones con las entidades de intermediación financiera, que son precisamente esas entidades que están supervisadas por la superintendencia, los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorros y crédito, las corporaciones de crédito y las entidades de capital mixto, y o sea, ¿verdad? Que tienen capital público, las entidades públicas. Y en ese sentido, ¿verdad? Dejando de lado las financieras, las cooperativas, el préstamo que cogemos a un familiar o al prestamista de la esquina, entramos dentro de una esfera en la que ProUsuario puede acompañarte, primero a entender tus derechos y segundo a reivindicarlos, a exigir que sean respetados y que sean, ¿verdad?, reivindicados si en alguna instancia son vulnerados por algunos de los actores dentro de este sistema. Y por eso siempre es importante empezar con esa aclaración. ¿Qué somos y qué hacemos? ¿Verdad? Como tú bien preguntabas. Cuéntame. Claro, o sea que el usuario tiene un defensor. Dentro del sector regulado, claro está, tú separaste las cooperativas, que tiene otro regulador, tiene un defensor. Y bueno, yo he visto muchos posts de gente quejándose. Hay veces que es por falta de conocimiento, pero hay veces que sí, que tienes razón. Y ahorita te quiero preguntar de eso, porque vi una publicación de ustedes donde muchos de los casos fallaron a favor del usuario. Porque las personas a veces creen, no, eso es simplemente como para allantar. No, fallaron a favor del usuario y una cantidad importante de dinero. O sea, yo vi la estadística y ahorita te voy a preguntar de eso. Entonces, ¿cómo ustedes pueden apoyar al usuario? O sea, ¿qué funciona? De manera puntual, nosotros tenemos una serie de servicios directos e indirectos a favor de los usuarios. De manera indirecta, así como trabajando tras bastidores, aunque no nos escuchen, estamos como con usted, ¿verdad? Como dicen a veces en las grabaciones que llamamos a los comercios específicos. Nosotros revisamos todos los contratos que se suscriben con las entidades que se llaman contratos de adhesión, que son esos documentos que firmamos y que no podemos solicitar una modificación. Esos documentos deben contar con una no objeción de la Superintendencia de Bancos a fines de garantizar que los mismos no incluyan cláusulas abusivas. Ojo, eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad como usuario de leer, de entender y de hacer conciencia de las obligaciones que asumimos una vez que contratamos un producto o un servicio con una entidad bancaria, porque si bien nosotros nos ocupamos de que no existan cláusulas abusivas, hay cláusulas de mercado que son comunes prácticas dentro del mercado, que pueden variar de entidad en entidad y que es importante que como usuarios nosotros comparemos y que contratemos con la que nos ofrezca el paquete, por decirlo de alguna forma, que más nos convenga, que más se asemeja a lo que necesitamos. Entonces, hacemos esas revisiones de los contratos, participamos en las supervisiones de las entidades para asegurarnos en el campo, adentro de las entidades, que se esté cumpliendo con la normativa de protección a los usuarios, y luego tenemos un abanico de servicios directos que pueden ser solicitados directamente por los usuarios a nuestras oficinas, absolutamente gratuitos, libre de costos, y que lo único que hacemos es validar tu interés legítimo, tu identidad, que puedas ser quien acceda a esos servicios, porque evidentemente aquí trabajamos con información sensible, que es nuestra información financiera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más icónico, Félix, son siempre nuestros servicios de reclamaciones, quejas y denuncias, que son esas instancias en las que los usuarios identifican situaciones en las que sienten que no han recibido el producto en la forma en la que fue contratada o que fueron vulnerados sus derechos. Ahí el usuario tiene el derecho de reclamar primero ante su entidad, porque es como está dispuesto en la normativa que rige el sector, es lo que dispone el reglamento de protección al usuario. Correcto. Como que vamos caminando por la calle y alguien me empuja, bueno, por lo menos vamos a ver si se disculpa, ¿verdad? Vamos a ver si fue sin querer, si fue de maldad. Vamos a permitirle ese espacio con un símil bien simplista, pero démosle la oportunidad a quien puede ser, presumiblemente nos ha generado un perjuicio, que lo repare. El usuario en ese contexto debe de esperar por lo general un plazo de unos 30 días, que puede variar dependiendo del caso en particular, pero por lo general la regla es que la entidad tiene hasta 30 días para responder mi reclamación. Si no me responde o la respuesta que me da no me satisface, puedo acceder a ProUsuario y le llevo ese reclamo que puse ante la entidad y le explico mi situación a ProUsuario. Y le digo, ProUsuario, dime, ¿qué hago? Y ProUsuario entonces, ¿verdad? Ayúdame. ProUsuario hace una evaluación de lo que es ese tratamiento que le dio la entidad a la situación que le llevó el usuario, y ahí determina si la entidad
actuó de manera correcta o no, y instruye entonces que haga una acción. Porque, ¿verdad? Como dijimos al inicio, ProUsuario es parte de la Superintendencia de Bancos y precisamente interactúa entonces con sus sujetos supervisados, con el Claro, administrado, ¿verdad? Nosotros como parte de la claro. administración interactuamos con ese administrado a quien podemos indicarle algo. Y bueno, más adelante hablamos sobre las estadísticas y esos números que te llamaron la atención sobre toda la gestión que hemos hecho. Entonces, aparte de las Y reclamaciones, para que el usuario lo entienda mejor, como tú, me imagino que ves parte de esas reclamaciones, dame un ejemplo, uno o dos, de qué tipo de reclamaciones te llegan. las reclamaciones más comunes, Félix, son asociadas a los consumos no reconocidos en nuestros productos, ya sea dentro de nuestras tarjetas de crédito o asociados a nuestros productos de ahorro. O sea, si tengo una tarjeta de débito que en algún sitio o me la cambian porque estoy en el cajero y acepté ayuda de alguien y esa persona se quedó con mi tarjeta y luego hace consumos, o en algún espacio me clonaron la tarjeta y se hacen una serie de consumos fraudulentos. Yo estoy hablando aquí con Félix, me llega la notificación del banco de un consumo en Zara. Yo digo, me encanta esa tienda, pero no fui yo en Pero yo no este estoy en momento, Zara. no estoy en Zara. Claro. Puedo reclamar primero ante mi entidad y en una segunda instancia, pues voy a ProUsuario. Otro ejemplo es de Okay. repente una situación en la que me acerco a un cajero y el cajero no me dispensa el efectivo, o si estoy inconforme o entiendo que algunos de los pagos que he estado aplicando a mi préstamo no se han aplicado, no se reflejan en la amortización de mi préstamo conforme lo contratamos. En resumen, cualquier instancia en la que medie un producto contratado con una entidad financiera, en la que yo sienta que pasó algo que el banco debe de reparar, es reclamable. Y ahí siempre apelamos a que el usuario se empodere, a que el usuario lea, que se informe, que esté consciente de cuáles son sus derechos, de bajo cuáles términos contrató con la entidad, para que entonces pueda estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Y pendiente, y sepa reconocer Claro, esas instancias en las que le asiste el derecho de reclamar. Una que claro, quizás no es tan común, pero que seguro es la que genera mucho ruido en que nos consta que genera mucho ruido en las redes, es la asociada a cargos y comisiones en nuestros productos. Ahí como usuarios nos corresponde estar muy claro desde el día uno, Félix. Cuando contratamos, ese tarifario es integral, contempla todos los costos que están asociados a los productos que contratamos. Entonces, si vemos algo en algún producto donde sentimos, pero esta comisión a mí no me la transparentaron al momento de venderme el producto, no estaba contenida en el tarifario, no está contractualmente estipulada, entonces yo puedo reclamar esa comisión que entiendo que es incorrecta, o un cargo duplicado, o una claro, LBTR que claro. no se procesó. Todas esas es un abanico súper amplio de interacciones, porque, ¿verdad? Situémonos en la inmensidad del sistema de pagos y el sistema Claro, y de financiero, todas las y operaciones que correcto, y de pueden todas las pasar. operaciones que hacemos. Pero es que en cualquier operación que nosotros hacemos con nuestros productos bancarios, en la que entendemos que no estamos recibiendo lo que era nuestra expectativa de recibir, tenemos el derecho de reclamar, y la obligación recae sobre la entidad de recibir esa reclamación y de procesarla también sin ningún costo para los usuarios, con las excepciones asociadas a los casos donde intervienen las marcas internacionales de tarjetas de crédito y que se identifica que el usuario no tenía la razón, ¿verdad? Que ya esa es una excepción. Pero de manera regular, Claro, general, la regla es que esas reclamaciones son gratuitas, y aquí, ojo, usuario, atención, tenemos el derecho de reclamar y la entidad tiene la obligación de recibir nuestro reclamo y de entregarnos el comprobante correspondiente donde se dé fe y constancia de la reclamación que interpuse por la razón que sea. Entonces, sin duda, esa área de la entonces, reclamación es quizás lo más icónico de los servicios que brindamos en ProUsuario, pero hay más. Me dices si sigo ok. desarrollándolos o si quieres No, no, preguntar no, otra no. cosa. Ahora te voy a hacer una pregunta específica, porque yo he escuchado mucho que si un usuario tiene un problema legal y necesita orientación, necesita que quizá alguien medie por él porque no sabe. O sea, qué sé yo, imagínate un pequeño negocio, un colmado. El colmadero quizá no es financiero y firmó un contrato, pero no le fue bien y ahora cayó en legal. Pero ese cobro legal al colmadero le parece abusivo porque tiene demasiados cargos. He escuchado que ustedes también apoyan en esos casos con orientación o con
¿Qué Mira, hacen de en ese? manera general, desde ProUsuario ofrecemos el servicio de orientación ciudadana dentro de todos los contextos y dentro de toda la extensión de lo que es el manejo de nuestras finanzas de manera saludable. Como ciudadanos tenemos abiertas las líneas de ProUsuario y las vías de acceso, todas, tanto las presenciales como las virtuales o digitales, para que el usuario llame y nos exponga su inquietud. Nosotros podemos también mediar con las entidades, ese es un servicio que brindamos en el que intentamos que las entidades y los usuarios, pues dentro de un esquema que trate de garantizar el equilibrio entre las partes, puedan lograr un acuerdo. O sea que evidentemente, con las restricciones y las limitantes legales que existen, los derechos que también asisten a las entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Que no dejan de ser sujetos de derecho, que Claro. también tienen, que les asisten una normativa legal que es la que dice, ok, estas son las reglas del juego y esto es lo que podemos y lo que no podemos hacer, pues nosotros también como supervisores tenemos ciertas, ¿verdad? Ciertas cajitas que son lo que limitan nuestra esfera de acción y lo que podemos imponer. Entonces, bajo ese escenario, sí, sin dudas, participamos en ese segundo servicio que me ha permitido describir, que es el de orientación ciudadana, donde le damos ese acompañamiento al usuario para que entienda cuáles son los derechos a los que tiene acceso, cuáles son los derechos que le corresponde como usuario y cuáles son sus deberes también, Félix, porque esto es una carretera de doble vía y es importante que el usuario esté consciente de eso. Y también hacemos ese servicio de mediación. Adicionalmente a las reclamaciones, a las mediaciones, al servicio de orientación ciudadana, nosotros tenemos una serie de consultas que están a disposición de los usuarios a nivel de su información financiera. El usuario puede venir a ProUsuario y hacer una pregunta abierta sobre todos los productos que tenga en el sistema, por ejemplo, y eso es una consulta que nosotros abrimos a las entidades y luego le consolidamos en un documento que se le entrega al usuario y que compila todos los productos que tenga y puede pedir tus movimientos, un contrato específico porque perdí el contrato que suscribí cuando abrí mi tarjeta de crédito, por ejemplo, y todo eso lo podemos gestionar desde la superintendencia. Déjame ver qué fue lo que yo firmé, que Correcto. lo firmé y ahora Y ahora veo no a lo la... encuentro y perdí mi contacto con el oficial y voy al banco y no lo consigo. Eso se puede hacer desde el ProUsuario. Incluso, fíjate, ese es un servicio que es de mucha utilidad en el caso del fallecimiento desafortunado de un familiar en el que los herederos, los hijos, la esposa o el esposo que sobrevive, tienen la necesidad de conocer dónde había ahorros, dónde había deudas en el sistema y se puede desde aquí pues consolidarle todas esas informaciones y se le entrega al usuario. También le damos acceso a los usuarios a la consulta crediticia, a un acceso a la central de riesgo, porque aquí, que muchas veces hay muchos usuarios que lo desconocen, la superintendencia consolida una base de datos que recopila todas las informaciones que envían y reportan las entidades de intermediación financiera con relación a los productos de crédito que tienen los usuarios. Así algo parecido a lo que hacen los burós, las sociedades de información Claro. crediticia, pero que esas tienen un alcance mayor porque incorporan otros tipos de comercios y compañías aquí exclusivamente limitado a lo que está dentro del sistema financiero. Tenemos como usuario acceso de manera ilimitada y gratuita a esa información también que nos permite conocer y que sin duda vamos a hablar un poco más porque dentro del contexto de esta conversación Claro. hay mucha utilidad para el usuario dentro de ese instrumento. Que cayó en legal o que no sabe en qué pie está parado. Pero a mí me gusta mucho la de ustedes porque te asigna una nota, que es como A, B, C, y que se usa en el sistema bancario. O sea, que un usuario que no sepa quizá leer un score pide la central de riesgo y realmente puede entender más o menos cómo está parado. ¿Y cómo la puede solicitar? ¿Por internet, por teléfono? O sea, ¿cuál es la vía de Mira, obtener? vías hay muchas de acceso y viene una fantástica que me encanta también darte un poco de la primicia. Pero nosotros, parte de lo que hemos hecho desde el inicio de esta gestión es enfocarnos en ampliar los canales de acceso. Estamos firmemente convencidos de que al usuario se le debe facilitar el acceso. Eso es lo primordial. Claro. Información, evidentemente, por un tubo y siete llaves, como decimos los dominicanos, porque eso es lo que realmente va a empoderar al usuario y saber, ok, ¿cuándo voy a ProUsuario? Ahora ya sé, pero luego de que sé,
esos canales tienen que estar ahí. Y entonces nosotros desde que iniciamos esta gestión hemos ampliado, hemos inflado esa capacidad de recibir a los usuarios y tenemos nuestras oficinas presenciales en Santo Domingo y en Santiago que operan ahora con un horario extendido hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 1 los sábados, pero también hemos dispuesto de una serie de canales virtuales y digitales que hoy en día representan el 85% de nuestras interacciones con los usuarios, o sea que ha sido una apuesta positiva. Estamos claros de que teníamos razón, por así decirlo, cuando decíamos a los usuarios hay que facilitarles el acceso. Y ahí tenemos un centro de contacto formal que funciona como nos imaginamos lo que es un call center con personal especializado para recibir nuestra llamada, que se marca desde los números fijos al 809-731-3535. También nuestro código corto para llamadas desde móviles sin cargos, asterisco 778. Nuestro buzón de correo para recibir sus reclamaciones es contacto@prousuario.gov.do. Y bueno, también tenemos nuestro portal web www.prousuario.gov.do, donde podemos tener interacciones, un chatbot en línea, y finalmente nuestras redes sociales, que ha sido una gran apuesta a ponernos en el centro de la conversación, a tener ese otro oído de poder tener un canal adicional para conocer cuáles son los puntos de dolor de los usuarios y estar ahí y saber qué es lo que ellos necesitan y para qué están dispuestos todos nuestros canales. Y a través de todas esas vías, pues nosotros podemos tener acceso con los usuarios. Algunos servicios, como la central de riesgo, por el momento, estos canales alternos se puede solicitar, pero el retiro tendrá que ser personal porque evidentemente es la forma en la que nosotros podemos validar la identidad de quien lo recibe, porque evidentemente ahí te estoy diciendo todas tus informaciones financieras. Información sensible. Correcto, es información sensible. Que fuera entregada a otra persona. A otra persona, correcto. Ahora, que sí es una novedad interesantísima y de la que vamos a estar hablando muchísimo. Nuestra gran propuesta de valor para los usuarios va a ser la entrega de nuestro proyecto ProUsuario Digital. Es una aplicación web que se va a poder descargar y que va a tener y le va a permitir a los usuarios tener acceso desde la comodidad de su celular de todos los servicios que tiene la oficina de ProUsuario, con un acceso seguro, con una validación de identidad conforme los parámetros y los más altos estándares de calidad. Y eso ya para las primeras semanas de octubre va a estar en manos de los usuarios. Y desde ahí van a poder acceder a todos los servicios. La central de riesgo básicamente va a ser una salida automática. Desde que tú entras a la aplicación vas a ver esas informaciones principales sobre sobre todo lo que contiene la central de riesgo y esa información de valor para el usuario. Y estamos muy orgullosos de eso y sabemos que realmente esa app que va a ir evolucionando para integrar incluso hasta notificaciones inteligentes a los usuarios para que estén conscientes cuando aplica la fecha de cambio de tasa y así pueda anticiparse y llamar a su oficial. Si estás cayendo en mora porque no has pagado un crédito, eso lo vemos nosotros aquí. Esa app nos va a permitir notificarte y decirte, Félix, es mala idea no cumplir con tus compromisos financieros. Mira, aquí están estos textos de blog. Así como un poco como Instagram y Facebook te mantienen al día con toda la parte social, para decirle así, ¿verdad? Y toda la parte pues de interacción que tenemos con nuestras amistades y nuestros familiares, pues esta app de ProUsuario también nos va a dar esos empujoncitos conductuales para que nos ayuden a manejar nuestras finanzas de manera sana. Estamos muy orgullosos de ese proyecto, de verdad. Facebook e Instagram cuidan la parte social, ustedes van a cuidar la parte financiera. Así es. Y ahí me encantó ese proyecto, gracias por la primicia. Y una pregunta, porque los buros de crédito te limitan la cantidad de veces que tú puedes ver tu historial. Algunos te lo limitan cada 3 meses por una cantidad de días. Entonces, en la central de riesgo, por el app, ¿cuántas veces al año va a ser ilimitado? Mira, ilimitado. Es que es ilimitado el día de hoy. Lo que nosotros estamos haciendo con el app es que estamos haciendo el acceso mucho más fácil. Tú, cuando abras la aplicación, vas a tener la pantalla de apertura, esa pantalla de bienvenida que te va a dar, básicamente va a estar alimentada por las informaciones de la central de riesgo. Nosotros simplemente estamos entregando en una envoltura distinta, que es más fácil y más dirigible para el usuario, una información que está a su disposición desde hoy. Tenemos que entender, ¿verdad?, que no podemos comparar una cosa con otra. La central de riesgo, que es pues una base de datos administrada por la Superintendencia de Bancos, está a disposición de los usuarios
usuarios. El producto del trabajo de los burós de crédito, de las sociedades de información crediticia, que le tienen un valor agregado porque le desarrollan un score, que lo hacen a través de parametrizaciones específicas y todos pues unos análisis y unos esfuerzos internos que le permiten llegar hasta ese desarrollo, pues es parte de un desarrollo privado que las entidades comercializan, ¿verdad? Y como prima en nuestro sistema, pues esa libertad de empresa, esas empresas de eso es que se mantienen y son sostenibles, exacto, y son sostenibles en el tiempo. Entonces, no son dos productos distintos y es precisamente la Ley General de Protección de Datos Personales que dice, como usuario, como ciudadano, yo tengo derecho a conocer las informaciones que están contenidas sobre mí en cualquier base de datos y por eso es que se les impone a las sociedades de información crediticia la obligación de darnos acceso de manera puntual y bajo algunos parámetros, ¿verdad?, de nuestras informaciones. Entonces, la central de riesgo, que es otra cosa, muy parecida, pero es otra cosa, pues sí está a disposición de los usuarios, libre de costo y sin ningún tipo de limitación. Y es como tú dices, vas a tener muchísima, va a ser la primera vez, yo creo que no tiene precedentes ese nivel de acceso que va a tener el usuario de manera inmediata a ver toda su información consolidada. Oye, aquí Nikki, ese es bueno, te está preguntando ya que cómo que se llama la aplicación para Bueno, buscar. importante que eso todavía no está disponible, ¿verdad? Para que todavía no lo busquen en su Apple, en su Android. Primero va a ser un app para Android y bueno, pues luego más adelante estará también disponible para iOS, pero mientras tanto para los usuarios de iPhone también estará disponible como un web service, o sea, como una app que desde la aplicación simplemente voy a tener que entrar al navegador y entrar a ProUsuario y acceder y viviré la misma experiencia. Pero bueno, ahí veo también que nos están pidiendo que entremos al tema de cómo recupero nuestro crédito legal, porque sí también me he extendido yo muchísimo hablando de ProUsuario, evidentemente un tema que a mí me apasiona, me emociona mucho y del que me da mucho orgullo formar parte, porque estamos, Félix, firmemente convencidos de que es una forma adicional a través de la cual la superintendencia se hace relevante para los usuarios. La superintendencia de bancos impacta a los dominicanos y agrega valor a la sociedad. Y por eso nosotros también estamos conscientes de que apostar a un sistema robusto de protección de los derechos de los usuarios beneficia al sector y es ganar, ¿verdad? O sea, así que nosotros estamos contentísimos con el trabajo que se está haciendo aquí. Y te debo las estadísticas. Ese era el único tema para ya yo cerrar y darte paso también. ¿La quieres dar ahora o me quieres dar paso? ¿Cómo lo quieres hacer? Como tú quieras, tú eres el que conduce esto. Mira, para cerrar con broche de oro, dime cuánto se ha fallado a favor del usuario en cantidad de dinero, para que el usuario que nos está viendo sepa que realmente sí y funciona. Ustedes llevan apenas un año y un par de días operando. Así es. Te voy a dar mucho contexto para que nuestros usuarios también se animen. En este año de gestión, nosotros hemos interactuado con más de 60,000 usuarios. Eso, Félix, supera la cantidad de interacciones que se registraron en la oficina en los últimos 6 años. En un año nosotros hemos hablado con más usuarios. Así es. Y a nivel de reclamaciones, hemos recibido más de 3,500, lo que supera la cantidad de reclamaciones recibidas en los 2 años anteriores. O sea que en un año de gestión recibimos más que los últimos 2 años combinados por más de un 30%. Y nuestras decisiones en torno a esas 3,500 reclamaciones fueron en un 75% favorable para el usuario. Wow. Eso conllevó que se instruyera la devolución de más de 80 millones de pesos a favor de los usuarios del sistema financiero, combinado con otras iniciativas de la superintendencia. En este primer año de gestión, la superintendencia de bancos dispuso la devolución de más de 120 millones de pesos para los usuarios del sistema financiero. Yo sé que la otra es Dinero Busca Dueño. Dinero Busca Dueño, que es una iniciativa hermosísima asociada a todas esas entidades intervenidas y en proceso de liquidación que corresponden a financieras del pasado
y que nosotros como Superintendencia de Bancos tenemos la responsabilidad de liquidar los bienes residuales y de entregarle buscar a esos depositantes y de entregarles sus depósitos. Y aquí hago un llamado a tu comunidad de que conversen con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con toda esa población que podía haber tenido ahorros en esas entidades que quebraron en su momento, y que entren a la página de ProUsuario, que busquen para ver si tienen con las cédulas de ellos o sus nombres, pueden hacer una consulta. Y ahí mismo, si tienen unos chelitos, nosotros tenemos pues una cantidad de dinero interesante disponible para devolverle a todos los depositantes de esas entidades. O sea que para nosotros nos enorgullece mucho también esa campaña lindísima de Dinero Busca Dueño, en la que realmente quisiéramos ponerle dinero en la mano a la gente. Claro. Por favor, ayúdennos. Y recuerden que quizás sus papás y sus abuelos no están aquí en Instagram, quizás ni tienen cuenta de Instagram, y ustedes sí. Entonces, ahorita hay un dinerito por ahí perdido, que bien le caería a la familia ahora, es simplemente hacer la diligencia. Entonces, entremos en el tema de qué hacer si caí en legal. Así Mira, es. Y como ahí yo te decía ahorita, te cedo el micrófono imaginario. gracias, pero sígueme interactuando, que yo aquí incluso estoy viendo que dice aquí una persona que se leyó la ley 172-23, me imagino que es habeas data, que supone que el crédito no puede estar afectado por más de 4 años. Vamos a entrar en eso ahorita, porque mucha gente se confunde y dice, ve acá, pero si después de 4 años se me puede borrar la información, yo sigo debiendo. Sí, usted sigue debiendo porque es simplemente una facilidad que da la ley, porque su vida financiera puede cambiar. Entonces, como yo te decía ahorita, para mí no tener crédito te dificulta muchas cosas, pero la verdad es que hay veces que ni siquiera es tu culpa. Hay veces que tú acabas de pasar por una situación de un familiar que estaba en una enfermedad terminal y tú qué hiciste, o sea, buscaste toda la tarjeta, buscaste todos los préstamos, buscaste de todo y Dios no quiera, tu familiar falleció. O quizá pasaste por un divorcio y tú no tenías mente en pagar nada, tú estabas como en el aire porque se destruyó un matrimonio de 20 años, 30 años, y tú como que estabas en el aire. O sea, evidentemente hay situaciones donde no es tu culpa y tú estabas protegiendo algo más importante para ti. Hay otro tipo de casos donde quizá por desconocimiento o por exceso de crédito, quizá tú dijiste, monté un negocio. Y como monté el negocio, hice un plan de negocio, y yo entiendo que este plan de negocio no va a salir al pie de la ley. Pero tomaste más préstamos de la cuenta, el plan de negocio no salió al pie de la letra, y entonces no pudiste pagar. O puede venir un evento Black Swan. O sea, no pasó nada de eso, pero vino el COVID. Y entonces tú perdiste tus recursos, no hubo forma, no tienes suficientes ahorros y caíste en legal. O sea, eso es un tema, o sea, es un tema bastante fuerte y evidentemente hay que como agarrar el toro por los cuernos porque no recuperar el crédito mañana te puede impedir o comenzar otro negocio, o comprar casa, o comprar carro, o lo que sea que tú necesites. La vida se hace como más complicada. Entonces yo te diría que el paso 1 para tú resolver este problema es primero saber dónde estás parado, en qué pie estás parado. Para no hacer como el avestruz que quizá a veces quiere meter la cabeza debajo de la tierra para que el problema se vaya. No, vamos a mirar el problema a los ojos. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Tú puedes buscar una copia de tu historial crediticio en cualquiera de los buros del país. ¿Puedo mencionar los nombres para que la gente sepa? Sí, lo puede. Adelante. O en transunión.do o en Datacredit. En transunión.do puede ser incluso desde la página web y con tu correo y una validación de identidad, tú puedes acceder a él 4 veces por año por un periodo de 7 días. Entonces, ver cuáles son tus deudas, cuáles son las deudas que dejaste en legal, cuáles son las que quizás no han caído en legal, es el primer paso. Eso es lo primero. Déjame ver cuál es el tamaño de mi problema y déjame como ponerlo en una caja. Porque muchas veces uno se imagina que debe millones y millones de pesos y es mucho menos. Entonces, como que vamos a ser objetivos con eso. Ese es el primer paso. El segundo paso viene de que la historia nueva, cada vez que pasa un poquito más de tiempo, va siendo más congruente que la historia vieja a nivel de crédito. Va como sustituyendo. Entonces, el segundo paso sería
buscar una tarjeta de crédito segura en una entidad financiera donde tú no hayas tenido problemas. ¿Qué quiere decir eso? Es un producto que tú tienes que poner una garantía. Imagínate que tú buscas 15,000 pesos y lo pones de garantía, el banco te ofrece una tarjeta de 13 o de 12 y así, aunque tú caíste legal en el pasado, tú puedes empezar a hacer tu crédito nuevamente. Y esa historia nueva va como sustituyendo un poquito la vieja. ¿Por qué yo empiezo por ahí, Julián? Yo empiezo por ahí porque empezar a querer pagar todo sin antes tener un poquito de objetividad y un poquito de positivismo, se puede ver titánico y la gente le puede tener miedo a eso. Pero si ve el problema en una caja y dice, bueno, ya yo empecé a solucionar el problema, ya tengo una tarjeta nueva, me voy a comprometer a pagarla bien, que es un deber del usuario frente al sistema financiero, porque si no, otras personas que tienen ahorros pueden perder sus ahorros por usted pagar mal. Me voy a comprometer a hacerlo bien esta vez, y entonces ahí ya empiezo a mejorar ese crédito. Entonces ya sí podemos pasar al paso 3, que sería, ok, vamos a hacer un plan de acción. Y es el paso más complicado. Los dos pasos que yo te acabo de dar, tú lo puedes hacer hoy, tu historial, y mañana pedir la tarjeta de crédito seguro. Tienes que tener un poquito de dinero de garantía, claro está, pero lo pudieras hacer mañana. El tercer paso sería, vamos a hacer un plan de acción con las deudas. Y hay dos maneras de hacer esto. Si te interesa, usuario que nos estás oyendo, hay un libro que se llama La transformación total de tu dinero, de David Ramsey, que explica el método bola de nieve para salir de las deudas. Y ese método obedece a uno de los dos métodos en la que yo quiero que tú organices tus deudas si tienes tema legal. La puedes organizar o por la mayor tasa de interés, que sea más cara, porque quizá es más inteligente para ti pagarla más cara primero, o la puedes organizar de menor a mayor a nivel de balance, de cuánto tú debes. Hay personas que son muy financieras, aunque hayan tenido este tema legal, y dicen, no, yo prefiero pagar lo más caro primero, porque para mí me da más tranquilidad. Y hay otras que mejor dicen, yo tenía 10 deudas, y si yo pago esta, que son solamente 3,000 pesos, una tarjeta pequeña que tenía, óyeme, ya no tengo 10, ya tengo 9, como que me estoy sintiendo mejor ya. Y en este método bola de nieve, sí va a requerir de ti mucha disciplina, pero lo que dice el método bola de nieve es, ok, vamos a buscar la manera de bajar estas deudas a cero. ¿Y qué día más bonito es, Juliana, donde tú dices, oye, ya bajé mis deudas a cero? Allá tengo mi carro, tengo mi casa, todo está pago, y tengo inversiones y no debo un peso. Y básicamente lo que dice es, ordénalas de menor a mayor y cuando tú saldes la primera deuda, hazte de cuenta que tú todavía la debes. Y lo que tú le pagabas a la primera, vamos ahora a pagárselo a la segunda. Y igual así con la segunda, me voy a hacer de cuenta que no, entonces se lo voy a pagar lo que le pagué a la primera y a la segunda, a la tercera. Si tú, al momento en que dijiste, ok, vi este live, pedí mi central de riesgo, pedí un poco de orientación, ya veo que el problema no es tan grande, ya veo que lo puedo resolver, dijiste, ok, según las cuotas que me faltan, si yo me pongo a pagar, lo hablo con el banco, negocio de nuevo con ellos y me pueden establecer cuotas, yo terminaría de pagar estas 10 deudas en 7 años. Pero con el método bola de nieve, si sería 7 años, tú te puedes ahorrar 2 o 3 años, o sea, saldarlo en 5 o en 4 años, dependiendo qué tan diferentes sean las deudas. O sea que es un método buenísimo para tú decir, déjame yo enfrentar este problema con inteligencia financiera y no simplemente a puro pecho o a puro pulmón. Entonces, ya que, ¿sí? No, que escuchándote, o sea, completamente de acuerdo. Dave Ramsey me parece que es un buenísimo referente siempre en todos los temas de educación financiera y de manejo de las finanzas, sobre todo. Y me gustó mucho esa propuesta que haces de dimensionar el problema. Nosotros, desde la superintendencia, te confieso que nos solidarizamos con la situación que viven pues muchas familias dominicanas, sobre todo dentro del contexto de esta pandemia, y por eso parte de nuestras iniciativas iniciales siempre fueron alineadas incluso a referirnos a los periodos de gracia. Félix, recuerda que en el medio de ese inicio Sí, yo, turbulento,
bajo mucha confusión, pues se anunciaron unos meses en el que no quedó claro qué era lo que operaba, y desde que llegamos dijimos, vamos a dar claridad, vamos a dirigirnos a las entidades, vamos a dirigirnos a los usuarios, pongamos las reglas claras para que el usuario se empodere. Y en ese tenor también, pues, destacarte que dentro de este mismo contexto, para nosotros como superintendencia, nos parece importante que trabajemos en iniciativas de construcción de crédito, productos que deben de existir por ahí, que permitan que las personas recuperen de manera paulatina su calidad, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, a nivel de lo que es su historial crediticio. Y lo que sí, escuchándote, siempre me parece interesante compartirle al usuario es a veces darle el contexto filosófico existencial del por qué. Porque yo creo que incluso dentro de este mismo contexto de pandemia, se habló mucho sobre una posible amnistía crediticia y que borrón y cuenta nueva y que a todos nos ha ido muy mal. Pero lo cierto es que esas indicaciones en nuestro historial de crédito, o sea, esa trayectoria que se recoge en nuestro historial, cumple una función, y a veces simplemente entendiéndola también nos ayuda a nosotros pues a disponernos con una mayor claridad a salir de la situación en la que por infortunio nos podamos encontrar. Y la verdad es que estamos en un sistema donde yo sé por anécdotas que me cuentan, porque gracias a Dios soy muy jovencita. ¿A ti no te ha pasado todavía? No estaba en el mundo, pero es serio que no estaba en el mercado de crédito en esa época, pero a inicios de los 90, o sea que ni siquiera no me voy a los 80 ni siquiera, pero en los 90 el crédito aquí era para un grupo privilegiado que podía acceder al crédito por relaciones o porque era referido por alguien que ya había tenido un crédito en una entidad, y las entidades, cada una tenía su especie de mini buró en el que tenía personas dedicadas única y exclusivamente a llamarse entre entidades para decir, mira, ¿cómo te quedó Félix a ti? ¿Le puedo prestar? ¿No le presto? ¿Te pagó bien? ¿Qué tan mal te pagó? Para yo hacer mi cálculo a ver si ese nivel de mal que te quedó me es rentable para mí. Y hay mucho que se ha ahorrado en la posibilidad de acceder al crédito en virtud de lo que son los historiales crediticios. Ahora cualquier persona tiene acceso al crédito simple y llanamente por bancarizarse, iniciar con un manejo modesto, sacar primero quizás una tarjeta de bajo balance, y yo creo que muchos aquí podemos dar fe y testimonio de eso, de que desde nuestra primera interacción con una entidad nos ofrecen productos y primero viene la tarjeta y luego nos mandan la notificación de un préstamo preaprobado y luego nos invitan a un préstamo de consumo y más allá para un vehículo, y luego está un hipotecario. Poquito a poquito, todo el mundo, desde los ingresos más modestos y humildes hasta los ingresos más exorbitantes, ¿verdad?, que existen en nuestra palestra económica, pueden acceder al crédito. Y entonces ahí les pregunto, y hago esa pregunta a los usuarios, ¿eso no es justo que se midan consecuencias? O sea, si yo me porté muy mal y no pagué mis deudas por las razones que fuesen, porque me porté mal, ahí suena como que estoy buscando, pero quería simplificar mucho el ejemplo, pero por X o por Y, yo no pude solventar mis deudas y Félix sí pudo. Cuando vayamos los dos a solicitar un crédito, yo creo que todos diríamos que no es justo que nos traten igual. Van a tomar en consideración que Félix ha tenido una trayectoria, un comportamiento financiero distinto al mío, y que por eso, bueno, pues nuestras acciones, sean voluntarias o no, tienen consecuencias. Y eso es una marca que se queda ahí. Y eso que Ustedes hablamos, mismos van a correcto. clasificar diferente y van a exigirle al banco que reserve menos de mi préstamo por la letra que yo tengo en mi clasificación. Y eso es algo que quizá el usuario normal no lo sabe, pero si un banco da un préstamo a un historial muy, muy malo, tiene que reservar más dinero si ese préstamo llegara a fallar. Entonces, Claro. el préstamo sale más caro. Claro, porque tú sabes que muchas veces se nos olvida en estas conversaciones de que usuarios somos todos, tanto los que tomamos a préstamo como los que depositamos, y que cuando yo incumplo con mi obligación que contraigo con una entidad bancaria, pues le quedo mal
al banco por una proporción muy mínima del dinero que él me prestó, que puede ser parte del capital realmente del banco. Pero el banco y las entidades de intermediación financiera de manera general se dedican a la intermediación, y eso significa que captan los depósitos de personas como tú y como yo, que vamos, ¿verdad? Y que ponemos ahí nuestros ahorros y que tenemos la expectativa de que mañana, cuando yo vaya a retirar mi dinero, el banco no me puede decir a mí, la asociación no me puede decir a mí, no me puede decir a mí, mira, no te puedo pagar porque Félix no me pagó, entonces no tengo tu dinero, estoy esperando que el tercero me lo traiga. Y a veces cuando ponemos ese contexto, entonces como usuarios decimos, ok, no pude cumplir con mi obligación financiera, tengo que asumirlo, y ya vengo con esta visión de entendimiento de cómo opera el sistema, entiendo por qué es importante que yo trate de recuperarme y lo voy a hacer hasta con más fe porque entiendo que así es que funciona esto. Y simplemente como que quería añadirle ese sazón adicional a la receta que estabas Oh, dando porque me parece buenísimo. que vas muy bien. Buenísimo, porque si lo vemos a nivel filosófico, quizá, o sea, si le quedo mal, yo puedo estar afectando a otra familia que tiene ahorros en ese banco y puedo estar quitándole a esa familia con qué llenar la nevera o su seguridad para la vejez. Entonces, recapitulando un poco, el paso uno es saber dónde estás, dónde estoy parado, y lo haces buscando una copia de tu historial, que es gratuito, el tuyo propio, el personal. Segundo es, déjame ir creando un nuevo producto de crédito con una garantía para que la historia nueva vaya matando la historia vieja, para que yo esté mejor parado. O sea, no tengo que empezar a pagar todo para empezar a crear crédito nuevo. Yo puedo hacer las dos estrategias al mismo tiempo. Empezar a pagar y crear crédito nuevo al mismo tiempo. Tercer paso, déjame yo entonces fajarme con mi plan para yo ir pagando estas deudas. Y aquí entonces hay un pequeño comodín, un comodín que es de la ley Habeas Data. La ley Habeas Data es de lo que dice la 172-13, es que si hay un producto de crédito que tiene más de 4 años, que no presenta movimiento, esa historia se puede borrar, se puede borrar. Pero que tú la borres no quiere decir que tú no la debas. Es como que es una práctica, tienes que dar permiso, claro está, pero es una práctica que quizá en posiciones sensibles en empresas, posiciones que manejan dinero, te pidan buscarte en tu buro de crédito, buscar tu historial para saber si tú cuadras para esa posición. Entonces, si ven manchas en tu historial, es posible que duden. Y entonces, para facilitar este tipo de cosas, luego de 4 años, esto se puede borrar. Entonces, con esto, desde la misma plataforma de TransUnión o de DataCrédito, tú mismo puedes reclamar y decir, ok, mira, esta tiene más de 4 años que no se mueve. Tú puedes solicitar eliminarla. Pero ojo, eso, como tú, Juliana, decías ahorita, eso no quiere decir que tú no le debas al banco. Y de hecho, si el banco A, con el que quizá quedaste mal en el pasado, era el que más te gustaba, hasta que tú no saldes ese préstamo, no puedes recuperar la relación. No puedes tener cuentas, no puedes tener tarjetas, no puedes tener préstamos. Entonces, por la parte filosófica de si no pago, estoy quitando quizá comida a otra familia, y por la parte de tú recuperar la relación con ese banco, que esto de comodín para tú recuperar tu crédito mucho más rápido, que es un beneficio para el usuario y no para las entidades de intermediación, úsalo, pero úsalo con sabiduría. O sea, no lo uses para decir, ah, ya, yo no debo y listo. No, no es así. Pero revisa y pide que se te elimine para que tu crédito pueda llegar más rápido. ¿Por qué? Porque si esos productos se eliminan, es probable que tú puedas solicitar un aumento de esta tarjeta de crédito segura más pronto. Y entonces ya en el paso 5, sí es tiempo de llamar a un amigo abogado para tú decirle, ok, mira, yo tengo este historial, yo llamé a cada institución y yo sé lo que yo debo, pero yo conseguí un dinerito, quizá por diciembre o por los bonos, y la verdad es que yo quiero negociar. O sea, quiero ir con una cantidad importante de dinero para ver qué descuento el banco me puede hacer. Porque al final, hasta por costo financiero, si yo duro 2 años pagándolo al banco, el banco tiene que esperar 2 años, pero quizá si lo pago ahora mismo, algún descuentico me puede hacer. Pero sugeriría que fuera con un amigo abogado que entienda un poco de lo que es capital, es interés y es mora, para tú poder recuperar ese crédito de la manera más rápida posible.
Ya después de llegar ahí, es un tema de repetir, repetir, repetir. Sigue tu plan de ir pagando las deudas poco a poco. A medida que más deudas pagues, más limpio va a estar tu historial. Y esa tarjeta de crédito segura, úsala correctamente. Y cada 3 meses llama a tu ejecutivo de cuentas y dile, mira, yo estoy súper bien ahora, mira mis movimientos de cuenta, aumentame el límite. Porque tu crédito va a estar realmente recuperado cuando tú manejes instrumentos de crédito igual como lo que tú manejabas antes. Hasta que no estén igual, es poco probable que tú te sientas que ya te recuperaste. Y evidentemente, el tú usarla bien, el tú manejar la mayor parte de tu dinero en ese banco que quieres recuperar una relación o tener la relación, te conviene porque el banco te va a conocer mejor. Si el banco ve tus movimientos y no solo tus deudas, se puede abrir un poquito más contigo porque maneja mejor el riesgo. Así es, así es. Yo ahí siento que desde ProUsuario pues nos toca quizás sumarle un poquito de qué podemos hacer en este contexto y sin duda creo que has dado en el clavo de que es una situación de disciplina, en la que tiene que mantenerse una visión positiva, que es una situación difícil, que no vamos a decir que no, ¿verdad? Porque creo que también sería iluso de nuestra parte pintarlo como que a todo va de maravilla, o sea, entendemos y ponemos en contexto esa situación en la que está. Y bueno, destacar que desde ProUsuario tenemos disponible ese servicio de orientación ciudadana que está ahí a la disposición del usuario, que también pueden revisar sus informaciones personales, su información financiera a través de una consulta de la de su central de riesgo y que también podemos mediar cuando el crédito se mantiene en la entidad. Y ese yo creo que es quizás una salvedad importante que empezamos explicando al inicio. Una vez los bancos castigan y venden esa deuda a terceros, es ya poco lo que puede hacer ProUsuario, aunque nosotros no estamos, no es que los abandonamos, créanos que estamos conscientes de las situaciones que pueden presentarse cuando las gestiones de cobro la lleva una compañía especializada en cobros y que es parte del interés de nosotros garantizar que las entidades se aseguren que se salvaguarde la dignidad de los usuarios en esos esfuerzos de cobros también y que estamos trabajando en eso y que incluso nos complace que ya hay gremios que han iniciado declaraciones y han firmado acuerdos para precisamente garantizar ese tratamiento adecuado a favor de los usuarios. Sí tenemos que destacar que una vez está, por ejemplo, en manos de una compañía legal de cobros, pues escapa de la esfera, en principio, de ProUsuario. Y por eso siempre motivamos a los usuarios a que se anticipen. Los problemas no se van solos, los inconvenientes no se solucionan por sí solos. Entonces, como usuario nos corresponde empoderarnos y decir, ok, esta situación es inevitable, me acerco a mi entidad y hablo con mi oficial, le presento mi situación y le digo, estoy en la mejor disposición de evaluar, de contemplar otras opciones. Estamos conscientes de que siempre va a ser a disposición, a discrecionalidad, ¿verdad?, de la entidad, de si acepta o no de una entidad, de si acepta la renegociación, pero acerquémonos. Y la información que nosotros manejamos desde la superintendencia nos lleva a la conclusión de que las entidades han estado en la disposición de reestructuraciones y de renegociaciones incluso en este contexto. Entonces, siempre motivamos a los usuarios a ser proactivos, de que las situaciones que son previsibles tratemos de enfrentarlas cuando posiblemente puedan ser mitigadas con acciones en ese momento. Claro, sí es posible y dentro de las realidades de cada quien, porque estamos conscientes de que no siempre es tan fácil como suena cuando se dice. O sea que uno de tus consejos es que la mejor forma de mejorar el crédito si alguien cayó en legal es no caer en legal. O sea, hacerlo antes. Cuando uno esté en prelegal, buscar la manera de mediar. Y cuando hablas de mediar, cuando hablas de negociar con el banco, es ok, vamos a ampliar el tiempo. O sea, ¿me puedes unificar mis deudas para que quizá el monto sea una cuota más manejable para mí? Quizá comprándome una deuda que tengo en otro banco. O este préstamo estaba a 5 años, lo podemos poner a 7, con una buena garantía. Porque si lo pones a 7, te puedo quedar bien. No voy a estar pagando un mes bien y un mes medio bien o con 2 o 3 días
atrasados. Aquí hay varias preguntas de los usuarios, no sé si nos queda tiempo para algunas preguntas. Dicen por aquí, déjame ver, es que casi no se ve. Preguntaron ahorita que qué tiempo dura una deuda apareciendo en el historial luego de que ya se pagó, si cayó en legal. Si cayó en legal o si no cayó en legal, dura 4 años. Luego de 4 años es que ya no aparece la información, no te aparece en el historial. Así es, y tú haces una aclaración importante, Félix, al inicio, que no es que se elimina no es que se pierde el derecho de cobro, por ejemplo, que tiene la entidad con relación a ese crédito, es que simplemente la ley general de protección de datos personales, que nosotros le decimos comúnmente la ley de habeas data, impone ese límite de 48 meses para que permanezca el registro y opera lo que se llama una especie de derecho al olvido, que es lo que permite que nosotros como usuarios, bueno, pues digamos, se asume que hemos tenido esos 4 años para recuperarnos y poder acceder nuevamente a tener una oportunidad de ser sujetos de crédito. Así mismo es. Yo le quiero pedir que hagan las preguntas por la cajita de preguntas porque para darle prioridad al video, Instagram no me está dejando leer, tiene las letras en gris. Déjame ver si yo veo alguna. Mira, aquí veo que Reina Patricia pregunta qué consecuencias o riesgos existen al realizar un acuerdo de pago de un producto con una entidad financiera. Me parece una pregunta excelente porque tenemos que estar conscientes, y bueno, no sé si la querías responder tú, pero aquí te doy lo que es mi impresión. Tenemos que estar conscientes de que una negociación es precisamente eso, es una negociación y que va a implicar que cada parte ceda hasta cierto punto. Entonces, quizás hablar de riesgos, yo no diría la palabra de riesgos, pero sí que como usuarios estemos conscientes de que primero, bueno, es una facultad, ¿verdad?, de nuestra contraparte de acceder o no a términos específicos y que nosotros debemos de ir con una propuesta concreta, lo más acabada posible, algo que nos podemos comprometer y tratar de lograr un punto medio. ¿Cuáles son los riesgos, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues que puede ser que ese acuerdo amplíe el plazo al que yo me comprometo a pagar, me modifique la tasa, que pueda entonces quizás impactarme a la larga, cuánto me costó, por decirlo de alguna forma, ese dinero. Pero volvemos, o sea, estamos en un escenario en el que estamos pidiendo una segunda oportunidad, ¿verdad?, para poder continuar cumpliendo con nuestros compromisos y es lógico pensar que tenemos que ceder hasta cierto punto. Entonces, quizás los riesgos, por decirlo de alguna forma, que tenemos que entender es que siempre los acuerdos de pago pues implican una concesión, tanto por parte de nosotros como por parte de la entidad que va a terminar quizás accediendo a que nosotros duremos más pagándole de lo que inicialmente tenía contemplado, por ejemplo. A riesgo por más tiempo. Yo no soy muy fan de los acuerdos de pago, yo prefiero préstamos nuevos porque te afectan un poquito menos el historial, se marca como acuerdo cuando haces un acuerdo, la tasa puede variar, pero eso es de cara al usuario. Si tú logras que otra entidad te haga un préstamo y tú logras pagarle a la primera entidad, para mí tiene mejor efecto. Pero si no hay de otra, es preferible, mucho más preferible, un acuerdo a tú ir pagando a como puedas. Así Pregunta es. Joel Guerrero, ahora sí puedo leer un poco. ¿Cómo puedo revisar mi buró de crédito? Transunión.do, data crédito y evidentemente por usuario, central de riesgo. O sea que ahí te di 3 lugares donde lo puedes hacer. ¿Puede una deuda de mi pareja afectar mi crédito? Tienes que revisar tu contrato de adhesión cuando tu pareja lo firmó y si tú recuerdas haber ido al banco a firmar con él, porque hay tipos de préstamos que le van a aparecer a los dos. Y evidentemente, si te aparece, la forma en la que le esté pagando, te va a aparecer a ti también en tu historial. Igual que, digamos que no te aparece, si están casados en comunidad de bienes y este préstamo se hizo luego de la boda, aunque no te afecte historial, te pueden salir a cobrar. O sea que ten eso en el vinito financiero, háblenlo, dile, mira, tú me estás afectando a mí, pero la forma más fácil de hacerlo es buscar el contrato y que cada uno imprima una copia de su historial para ver si aparecen los dos.
No sé si quieres agregar algo ahí, Juliana. Sí, no, estoy de acuerdo. Ahí creo que tenemos que entender que si asumimos un compromiso como codeudor o como garante también, eso impacta lo que se refleja en nuestro historial crediticio. Mira, finalmente Pero aquí también, tengo una buenísima. Tengo cuéntame. una deuda vencida en una oficina de abogados. ¿Cómo puedo solucionarlo? Ya que caí en legal porque el seguro de desempleo no me cubrió en ese tiempo. Duré un año sin trabajo. Ahí no sé si la parte del seguro de desempleo obedece quizá a lo que ese usuario contrató con la entidad Ujú. y si el seguro fue de 6 meses y él está viendo un año, o sea que ahí hay de todo. Sí, ahí hay muchas aristas. Importante que nos deja esa pregunta es sobre todo la posibilidad de aclararle que como usuario tenemos que estar conscientes de lo que contratamos. Lo ideal es que desde el primer día, si vemos que tenemos asociado un seguro de desempleo, es, ok, déjame Juliana, ver qué es lo perdón. que cubre. Esa va a ser la última porque Instagram Sí, nos cierra. Ya nos faltan 30 segundos. bueno, pero usuario está para eso, nos pueden escribir y con gusto le Exacto. respondemos también. Félix, de verdad que ha Escribamos sido un por gusto estar aquí para que Instagram no nos corte así sin despedirnos igual. formalmente. Ha sido de verdad un placer compartir contigo y con tu comunidad. Invitarles a todos a seguirnos a nuestras redes, ProUsuario RD, @ProUsuario RD, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Ahí los esperamos con mucho contenido hecho con mucho cariño para ustedes. De verdad que gracias a ustedes por la invitación a esta iniciativa y estoy loco por ver la primicia que me dijiste. O sea que espero octubre. Ya verás. Chao, chao Hasta y nos luego. vemos.